en nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero tenemos el punto de vista de Dios, que es que la santificación comienza aun cuando nosotros ni conocíamos al Señor. Para poder entender esto tenemos que explicar esto a la luz de las palabras o de lo que significa la palabra santo o lo que significa la palabra santificación. La semana pasada estuvimos hablando de que significa, tiene tres ramales, que es separación, número uno, o apartado. Lo segundo es consagración y la tercera es purificación. Pero el significado primario, el significado principal de la palabra santidad o la palabra santificación es ser puesto aparte. ¿Cuántos me están siguiendo? Tienen que seguirme porque la cosa hoy es teológica. Amén. Ser puesto aparte. Eso es lo que básicamente significa la palabra santo o la palabra santificación, que guardan relación entre ellas. Significa ser puesto aparte. Esta es la única definición que se ajusta a todos los pasajes en los que aparece en la Biblia. Ahora, es un error frecuente, oiga bien, pensar que santificar significa hacer perfecto. Voy a volverlo a repetir. Es un error frecuente pensar que santificar significa hacer más perfecto. Esto no puede ser cierto, ya que la Biblia dice que Jesús se santificó a sí mismo. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 19, dice el Señor: y por ellos yo me santifico, dice Jesús, y por ellos yo me santifico. Si santificar acá tuvieran que ver con perfeccionar, el Señor estaría diciendo que Él no es perfecto y que Él se tiene que santificar porque necesita perfeccionarse, cosa que no es posible porque el Señor es perfecto. ¿Cuántos me están siguiendo? No se descuide, porque si se me descuida y pierde el hilo, no va a entender nada. Dice: y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué quiere decir este versículo? Esto significa que Jesús se había apartado, porque es que es lo que significa santo y es lo que significa santificación. Que Jesús se había apartado de forma total y exclusiva para hacer la voluntad de Dios. Recuerden la palabra básica, el significado básico que dice apartar, separar. ¿Lo comprende? Y a su nombre. Entonces él hizo esto con el fin de que todos los creyentes pudieran ser apartados por la verdad que Él reveló. Él se apartó para hacer la voluntad de Dios total y absolutamente como hombre, y como hombre lo hizo, pero Él nunca tuvo defectos, Él nunca tuvo detalles, y Él nunca procuró perfeccionarse a través de lo que estaba haciendo, porque Él era perfecto. Pero sin embargo, Él decidió como hombre apartarse, separarse para Dios, y ahí tenemos que aparece la palabra santo o la palabra santificación. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? En la Biblia, santificación o santidad, eso es lo que se emplea. Eso se emplea para personas o para cosas. Cuando usted ve estos equipos que están aquí, usted ve este lugar que está aquí, estas cornetas que están aquí, estas cornetas han sido apartadas, han sido santificadas. De manera que esto local no podemos prestarlo para que hagan una fiesta, para que vengan acá y hagan un mitin político. No, porque este lugar ha sido santificado, es un lugar santo, es un lugar que está apartado para la obra del Señor. Hay un sentido incluso
en que los incrédulos pueden ser santificados, según la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado, oiga, en la mujer. Esto no quiere decir, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Esto no quiere decir que porque el marido o porque el hombre está casado con una cristiana o porque la cristiana está casado con un hombre que no es cristiano, está asegurando su salvación, de ninguna manera, sino que el hecho de que esté casado con un cristiano o con una cristiana trae bendiciones externas y temporales por el hecho de que está viviendo con un hombre santo o con una mujer santa. Pero en ninguna manera garantiza la salvación del incrédulo, porque cada quien tiene que recibir a Jesucristo, confesar a Jesucristo para poder obtener la salvación. Amén. Entonces esto quiere decir que esto encierra en la deidad, por ejemplo, todas las tres personas son santas. Fíjese usted, por ejemplo, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están totalmente apartados de todo mal, de todo pecado. Dios es total y absolutamente santo por encima de su criatura, por encima de su creación. Dios está totalmente separado de todo pecado y de todo mal. La Biblia dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Si la palabra santificar quisiera decir perfeccionar, entonces nosotros estamos perfeccionando el nombre de Dios a través cuando le decimos santificado. No, estamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre. Tu nombre, una de las cosas que decía la ley: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estamos hablando de cuatro, se me olvidó decir el título, 4 clases de santificación. Amén. Entonces, desde este punto de vista tenemos la santificación anterior a la salvación. ¿Cómo es esto? La Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Cuándo me escogió Dios? Desde el principio. Tú conociste a Dios hace 1 año, tú conociste a Dios hace 2 años, pero Dios te había seleccionado y te había apartado desde el principio. Y eso es una santificación. Y aunque tú no le conocías, y aunque tú no sabías, y aunque tú andabas en tus delitos y pecados, y aunque tú andabas pecando y tú no sabías distinguir la izquierda de la derecha, ya Dios te había señalado y ya Dios te había apartado según los principios bíblicos para que tú fueses hijo de Él, y Dios iba a crear todas las condiciones necesarias para que tú le conocieras. Aleluya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí tenemos una selección de Dios, un apartamiento de Dios. Tenemos una santificación por el Espíritu, porque es el Espíritu el que convence de pecado. Fue el Espíritu que me atrajo, fue el Espíritu que me ministró, fue el Espíritu que trató conmigo, fue el Espíritu, y es el Espíritu que santifica. Y la fe en la verdad, tenemos algo similar en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, dice: elegidos según la presciencia, según el anticipado conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser gozados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice: según el anticipado conocimiento de Dios, la elección de todos los creyentes fue hecha antes de los tiempos, en la eternidad, antes incluso que Dios creara a los ángeles, antes incluso que Dios creara la tierra. Hubo un consenso en la
unidad de Dios, en la triunidad de Dios, hubo un consenso donde lo que primero que se formó fue la cruz, porque Dios es omnisapiente, ya Dios sabía lo que iba a suceder, sabía lo que iba a pasar, de manera que lo primero que Dios hizo fue la cruz, y en la cruz hizo a su Hijo, y a su Hijo es un Cristo, un Mesías, un Salvador, y a todos los que iban a estar en Cristo. Según la Biblia dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces fuimos escogidos antes, fuimos santificados, fuimos apartados. Y tú conociste a Dios cuando tenías que conocerlo. Por lo general, cuando llegamos al Señor, nos acordamos, oye, si hubiese creído antes, si hubiese conocido antes, pero tú lo conociste cuando Dios había designado que lo conocieras. ¿Y por qué Dios permitió que yo lo conociera así? Ya tengo tanta edad. Porque así era el propósito de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Esa es la santificación antes de la salvación incluso del creyente. Ya habíamos sido apartados, ya habíamos sido escogidos, ya habíamos sido seleccionados. Eso no le gusta a usted. Que Dios entre un pocotón de gente diga, tú, seleccionado. Si usted cuando lo seleccionan, usted está esperando un trabajo, usted está esperando un cupo en la universidad, usted está esperando que de entre de la muchedumbre a usted lo seleccione. Pero resulta que aquí en este asunto, el que selecciona es Dios. Luego tenemos la segunda clase de santificación, o el segundo aspecto de la santificación, que es la santificación posicional. Oído el tambor. Porque si usted quiere crecer en santidad, usted no va a crecer si no entiende principalmente, el otro es importante, el primero que acabo de nombrar, pero este es aún más importante. Si usted no entiende bien este principio de la santificación posicional, no puede entender, no va a crecer espiritualmente. ¿Qué es la santificación posicional? En el momento en que alguien es salvo, es santificado, es apartado posicionalmente, es decir, Dios lo ve en Cristo, separado del mundo para Él, aun cuando el creyente tiene pecado, aun cuando el creyente tiene problemas con sus pasiones, aun cuando el creyente tiene problemas con sus pensamientos, Dios lo ve perfecto en Cristo. Y esto tú tienes que saberlo. Porque si Dios no me viera en Cristo perfecto, yo no podría ser salvo. Lo que pasa es que no entendemos muchas veces nuestra posición. Y como no entendemos nuestra posición, no sabemos cómo andar en nuestra condición. No podemos, no sabemos. Si tú ignoras esto, no puedes andar, no puedes saber cómo vas a andar en la condición. Ahora, muchas personas que no conocen la posición en la que Dios nos ha colocado, comienzan a tratar de santificarse a sí mismos. Y comienzan una lucha y una contienda con su carne por el desconocimiento de la posición. Tú no puedes hacer lo que ya Cristo hizo. Y eso no. Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo porque esto es muy suma importancia. La Biblia dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es mi sabiduría. Justificación, Cristo es mi justificación. Santificación, Cristo es mi santidad. Entiéndalo. Ahí estás tú colocado y estoy yo colocado. Cristo es mi santidad. El problema es que tú estás haciendo ejercicio religioso para apartarte, pero tú tienes que entender, lo primero que tienes que entender es que tu santidad es Cristo. Tu justicia es Cristo.
Esa es la posición. Pero ¿qué me corresponde a mí? Entonces, ya vamos para allá, pero tranquilo, tranquila. Cada verdadero creyente es un santo que ha sido apartado para Dios, y Dios, desde el punto de vista, cuando tú estás en Cristo, te ve totalmente perfecto por la obra redentora de la cruz. Si Dios comenzara a ver tus defectos, nosotros no podíamos entrar al cielo a Dios. Entonces, un creyente que está santificado y que ha nacido de nuevo, aunque esté santificado y esté apartado y esté separado, puede ser un niño. Ojo, oído. Puede ser un niño espiritual, lo que Pablo llama un carnal. Es un santo. Es un santificado. Pero vamos a ver cómo se comportan los niños. Santos, pero en su condición, en su experiencia, no ha experimentado algo o mucho o poderoso de la posición. ¿Cuántos me están siguiendo? No ha experimentado, de manera que Pablo lo cataloga como un carnal. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Un niño tú no lo puedes descuidar, hermano. Un niño tú no lo puedes soltar en la calle porque no sabe para dónde agarrar. Un niño espiritual no sabe qué hacer con la depresión. Un niño espiritual no sabe qué hacer con la soledad, si es niño. Un niño espiritual no sabe cómo batallar con sus pensamientos, porque es niño. Necesita principios bíblicos acerca de la posición, necesita una serie de pasos, una serie de cosas que va a conocer en la medida que vaya caminando con Dios para llegar a la adultez espiritual y sepa cómo combatir con su pecado. Los adultos saben cómo tratar con el pecado, los niños no. Denle un carro al niño a saber para que lo maneje y me lleve a la casa, no va a saber. No puedo dárselo, no puedo comprarle eso. Entonces dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales. Luego dice que eres niño, pero eres un carnal, pues. Eres un carnal porque todavía tus pasiones te dominan, tu ira te domina, tu envidia te domina, las pasiones o las concupiscencias, no sabes cómo bregar con ellas, de manera que no tienes el suficiente poder espiritual para combatir con tu propio yo. Aleluya. No tienes el suficiente poder, no tienes el suficiente influjo del Espíritu Santo para poder combatir contra tus pasiones que se manifiestan. Porque muchas personas son controlados por la envidia, por ejemplo, o por la contienda, porque son niños espirituales que no han crecido espiritualmente para poder soportar o para poder ser dueños, tener la templanza y tener la suficiente madurez para tratar con las cosas que la carne se presenta y que el mundo presenta. La Biblia nos habla y nos enseña que somos santificados en Cristo en el momento de nuestra conversión. Esa es nuestra posición. Y es de aquí, hermano, de esta encumbrada posición en donde Dios nos ha colocado en Cristo. Por eso que cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar palabras como, eso lo vamos a ver ahorita en el próximo capítulo, en la santificación progresiva. En Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Posición. Yo estoy posicionado. ¿Entienden? Estoy posicionado. Algunos versículos hablan de esto. A los santificados en Cristo, dice Pablo. Y esto era alguno más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido. Tú ya lo tienes, está contigo. No tienes que buscar ser santificado porque ya tú eres santo. Bueno, yo ahorita vamos a explicar la santificación progresiva para que no se vaya a confundir.
Y a su nombre. Tú tienes que saber en dónde Dios te ha colocado si quieres crecer espiritualmente. Tú te tienes que posicionar y te tienes que poner en el sitio donde Dios, donde la Biblia te coloca, para que desde ese punto tú puedas crecer espiritualmente. Entonces muchas personas están orando para santificarse, y no estoy diciendo que no hay que orar, ya voy a explicar esto. Ahí caemos en la tercera clase o en el tercer punto de la santificación, que es la santificación progresiva. Nosotros estamos posicionados, ¿verdad? Y yo entiendo, y tú tienes que tener una revelación clara, y la revelación es: Cristo es mi santidad. Esa es la coraza de justicia. Cristo es mi justicia. Cristo es mi santidad. Mi santidad está en el cielo, como dijo Juan Bullán. Mi santidad está en el cielo. Él es mi santidad. Ese es el chaleco que se pone el creyente. Mi santidad es Cristo. Ahora, si yo estoy luchando con mi santidad humana, pobre, encrenca y débil, Satanás va a hacer desastre con esa santidad. Y a su nombre. Por eso es que necesitamos entender nuestra posición. La tercera clase de santificación es la santificación progresiva. Esto es la santificación, la escaramuza diaria. Ya yo sé que soy santo. Yo estoy perfecto en Cristo. Yo soy perfecto en Cristo, aunque no lo soy. Es paradójico, pero tengo que hablarlo así. Yo soy perfecto en Cristo. Cristo es mi santidad. Él es mi santidad. Yo estoy apartado para Él. Pero ahora llegamos al punto de la santificación progresiva, que es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestras vidas diarias. Pero nosotros no podemos ser en nuestras vidas diarias si no entendemos la posición. Escuche bien, hermano. Si usted no tiene una identidad, y si usted no tiene una posición en Cristo, usted no puede crecer espiritualmente. Se va a estancar, pues. Deberíamos llevar vidas de separación para Dios, apartados del pecado y del mal. Siempre que se nos exhorta a ser santos, tiene que ver con la santificación progresiva. Y aquí está uno de los versículos importantes: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida en que usted oye la palabra, en la medida en que usted come la palabra, en la medida en que usted medita en la palabra, usted se separa. A su nombre. Cada día te separas más y te separas más, porque tú estás contribuyendo. Dios te ha dicho que tienes que hacerlo. Dios te ha dicho que tienes que ser santo. Dios te ha dicho que tú tienes que poner de tu parte. Dios te ha dicho que seas diligente. Dios te ha dicho que te pongas en marcha, que te pongas a la obra. Dios te ha dicho que tienes que hacerlo, porque aunque tengas la posición, no va a pasar nada si no cumples con tu responsabilidad. Ahí está el punto. Allí está el detalle, como decía una película mexicana por allí. Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, el temor a su palabra, el temor a pecar, el temor a hacer lo malo. Eso lo va produciendo la palabra, y lo va produciendo un continuo caminar con Dios. Es decir, yo voy caminando. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y lo llevó Dios. Hermano, Dios es santo, totalmente santo. ¿Qué se me puede pegar de Dios si comienzo a caminar con Él? ¿Qué se me puede pegar de Dios? ¿Cuál es la influencia que puede ejercer el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del universo, el omnipotente, el soberano, el santo? Bueno, bendito sea el nombre del Señor y todos los títulos que tiene nuestro Dios. ¿Qué podría afectarme si yo comienzo una amistad con el Señor, un compañerismo con Dios? ¿Qué pasaría en mi vida?
El problema es que lo buscamos por los beneficios, lo buscamos. Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero. Dios no quiere que nosotros tengamos ese pensamiento egoísta. Dios quiere mi amistad. Dios quiere mi compañerismo. Todo lo demás viene producto de mi amistad y de mi compañerismo que tengo con el soberano de los cielos y de la tierra. Todo lo demás viene producto de mi comunión que yo tenga con el Señor. El problema es que cuando dejamos de tener esa comunión con el Señor y comenzamos a darle oportunidad a la carne nos va a dominar. Yo te voy a hacer una pregunta. Espiritualmente te voy a hacer una pregunta. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? No estoy hablando de comida física. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe. Ahí te digo. Tú te paras y piensa en Dios, piensa en entregarle algo a Dios, o piensa en, bueno, hoy tengo que hacer, te paraste tarde, te paraste así, te paraste, tú sabes, todavía mareado, tengo que hacer esto, te acostaste igual. ¿De qué te estás alimentando? O pasas horas viendo un programa de televisión ahí alimentando, tragando basura, porque eso es lo que muchas veces basura, plomo por aquí, acción, el que le gusta, siente tentación por la novela y de basura, llenándote de basura. O cuando viene un pensamiento y comenzamos a acariciarlo y comenzamos a notar, eso te debilita espiritualmente. Te va debilitando hasta que puede llegar a tu vida una debilidad crónica en donde no vas a poder con tu carne, en donde las pasiones de tu carne van a ser incontrolables, pero eso es culpa tuya, no de Dios. Dios tiene aquí y me dio lo que yo necesito, me dio a Cristo, me dio la posición, me dio la santificación, me dio la redención. Ahora me dice a mí, sé diligente, trabaja, no te llenes de basura, llénate de mí, llénate de mi presencia, llénate de mi palabra, llénate de oración, llénate de meditación, y entonces tú vas a crecer. Es porque yo no sé que no puedo controlar este vino. ¿Cómo no lo vas a controlar? No lo controlas porque estás comiendo lo que no debes de comer. Mira, el Señor dice, no proveas para los deseos de la carne. No proveas para... Si viene a mí algo y una cosita que parece pequeña, y bueno, gloria a Dios, yo estoy viendo esta película, pero bueno, está nada más, está en chores. Eso no quiere decir nada. Yo de todas maneras yo soy fuerte. Está en bikini. Bueno, yo soy un hombre que yo soy maduro, hermano. Más duro es lo que eres. Bueno, no tiene la parte de arriba. Está sin sostén. Bueno, gloria a Dios, pero no está haciendo nada. Y sin darte cuenta comienzas a comer basura. Comienzas a contristar al Espíritu de Dios que está en ti. Comienzas a perder vitalidad y poder espiritual. Te das cuenta que tus oraciones son mediocres. Te das cuenta de que tu búsqueda es mediocre. Te das cuenta que llevas una vida vacía. Te das cuenta que llevas una vida de depresión. Te das cuenta, Dios mío. Entonces después tenemos la concha de venirle a decir, Señor, ¿por qué? Dios te va a decir, mi hijo, pero ya va, un momento. Yo te di a ti lo que tú necesitas, lo que tú no puedes hacer. Yo te lo di, pero te dije que fueras diligente aquí. Te dije que te negaras a ti mismo. Te dije que te sacaras el ojo. ¿Cuántos se están sacando el ojo? ¿Ah? ¿Cuántos se están sacando el ojo? Porque si tu ojo te da ocasión de caer, si tu ojo derecho sácatelo. No. Por favor, hermano, nadie me vaya a venir para acá mañana tuerto o el martes. ¿Qué pasó? No, hermano, usted me dijo que me sacara el ojo. No,
está diciendo, si algo que tú ves te daña, si algo que tú ves te perjudica, no lo mires, no lo veas. Voy a contar esta experiencia. En una oportunidad, estuvo un hermano, me comentó algo. Estaba en un campo y él sin querer escuchó una conversación de una mujer. La mujer era casada. Y llegaba siempre un llanero por ahí con montado un caballo, tú sabes, con un sombrero ahí. Y la mujer le llamaba la atención a ese hombre. Y él oyó el comentario cuando esa mujer le dijo a otra mujer, el hermano lo oyó, no lo oí yo, lo oyó él. Fulana, cuando por ahí viene fulano, ese hombre, no sé qué pasa, sí me gusta ese hombre, me gusta tanto que cuando él viene por ahí yo no lo veo. No lo veo. Me quito. Ella sin saberlo estaba siguiendo un principio. Si yo sé que algo me debilita, si yo sé que algo me debilita espiritualmente, no lo veas, no lo toques, no le hables, no hagas nada, apártate. Eso es santificación progresiva. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Entonces el trabajo de Dios, cuando ve que su hijo se está portando bien, que su hija está echando para adelante, que le está diciendo el pecado, no te voy a ver, no te voy a acariciar, ni en mi mente pecado, te voy a cerrar la puerta, yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada con esto. Entonces Dios, mi hijo está trabajando, mi hija está trabajando. Entonces vamos a, Espíritu Santo sigue formando mi carácter en ese hombre, en esa mujer. Entonces Él da el crecimiento. ¿Sabe para qué? Para que tú no digas, yo he crecido porque si yo no me guardara, como tú ves aquí que se para alguien, porque si yo no me santificara, porque si yo no me guardara, cállate la boca que lo que estás hablando es necedad. Tú no puedes darte crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El carácter lo da Dios. La templanza la da Dios. La firmeza la da Dios. El amor lo da Dios. El gozo lo da Dios. La paz lo da Dios. No lo das tú ni tu obra que tú estás haciendo. Dios necesita eso. Pero tú sí lo necesitas. Porque si no lo haces, Dios no te da el crecimiento. Apártate del pecado. Y si estás metido de repente en un internet y de repente pasa una cosa que tú no sabes, que tú no debes de ver, y el corazón te dice, el diablo se te monta aquí enseguida, pero bájalo, pero míralo, pero obsérvalo, pero no, Satanás, no lo voy a ver. No lo voy a ver porque yo he decidido consagrar mi vida al Señor. Yo he decidido apartarme para Dios. Yo he decidido serle fiel. Recompensa tendrás. Recompensa, iglesia. Recompensa tendrá el que se vuelva para Dios, el que se santifica para Dios. Recompensa tendrá de parte del Padre. Gloria a Dios. Yo voy por la calle así y veo a una mujer así, yo digo, no, yo soy fuerte, y comienzo a ver, no, hermano, yo volteo para otro lado, hermano, no, ¿cómo me está viendo yo eso? Volteo para otro lado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo y estoy colaborando con Dios en lo que Él me manda. Apártate del pecado, niégate a ti mismo, no permitas que la carne te... No permita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo cumplo con Dios, comienza el Espíritu en mí a hacerse fuerte. Comienza el Espíritu en mí a crecer. Comienza Cristo a crecer dentro de mí. Comienzo a reflejar a Cristo con mis acciones. Comienzo a reflejar a Cristo. La gente se va a confundir. La gente va a decir, Dios mío, pero este hombre es piadoso. Pero este hombre, ¿por qué? Porque como tú estás cumpliendo con tu parte, Dios cumple con la suya. Porque Dios le da crecimiento a los obedientes. Amén. De manera que la santificación progresiva usted la va a encontrar en la Escritura, como cuando el apóstol Pablo habla de crecimiento,
Cuando el apóstol Pablo habla de renovación, cuando el apóstol habla de edificación, cuando el apóstol Pablo habla de transformación, cuando el apóstol Pablo habla de purificación. Eso es santificación progresiva. La Biblia dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí está un hermano, ¿verdad? Venga, hermano José, por favor. Y aquí está el hermano José. Y tuvo un problema ahí con el hermano Raúl Pineda. Cuidado que la cosa es verdad y aquí el Señor está revelando. Y entonces no lo quiere perdonar. Cuando él decide que no quiere perdonar a su hermano, el Espíritu Santo se entristece y deja de ejercer su poder. Y te deja con tu poder, con tu pobre, raquítico y miserable poder, que es el mío también y que es el de todos nosotros. ¿Por qué te deja solo, pues? Porque Él está buscando de ti que tú te separes, que tú contribuyas, que tú te apartes, que tú digas: no, yo voy a perdonar a mi hermano, yo lo voy a hacer, yo no voy a contristar al Espíritu Santo de Dios. Es lo que hace que el Espíritu Santo deje de ejercer poder en la vida de un creyente. Cuando tú decides pecar y no lo voy a ver, no lo voy a oír, no lo voy a obedecer, entonces contristas al Espíritu Santo y dejas de manos atadas al Espíritu Santo para que tu carácter se desarrolle, para que tu carácter crezca, para que tú te parezcas a Cristo, para la gloria de su nombre. Es un proceso largo. Crecer a la imagen de Cristo es un proceso largo y doloroso. Voy a leer algunas citas para ya ir terminando. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Cristo es mi santidad. Y a su nombre. Cristo es tu santidad. Arráigate en Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Para alguien poder edificar, poder construir, debe conocer quién es Cristo y debe tener una relación con Él, debe tener una relación profunda que tenga raíces. Y si esa relación tiene raíces, tú vas a crecer como Cristo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es el Espíritu Santo que da el crecimiento. Es el Espíritu Santo que me revela a Cristo. Es el Espíritu Santo que me revela la Biblia. De manera que para yo poder enraizarme en Cristo, debo buscar la revelación del Espíritu. Entonces entra en juego la tercera persona de la Trinidad, porque yo tengo que decir: Espíritu Santo, yo quiero conocer a Cristo y estoy leyendo por mi cuenta y estoy estudiando por mi cuenta, pero no he acudido a ti, y como no he acudido a ti, no obtengo revelación. Yo necesito que tú me reveles a Cristo a través de la Biblia. Revélamelo. Revélame a Cristo, revélame al Hijo de Dios. Y entonces, de repente, cuando tú le digas así, ¡ran!, comienza automáticamente a tener una revelación. ¿Es así? ¡No! Y tú vas orando y: Señor, pero no veo nada, no entiendo nada, ni papá, ¿quién es Cristo? Y yo sigo leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque allí comienza el Espíritu a procesarte en paciencia, porque Dios no tiene atajos para el crecimiento espiritual. Esto no es como que nosotros vamos por una carretera: ay, yo me voy a meter por aquí para llegar más rápido. El crecimiento espiritual no tiene atajos, señores. Escúchame, Dios no tiene apuro. Dios no tiene apuro.
Entonces primero comienza a procesarme en paciencia. Y a veces yo me impaciento porque quisiera parecerme a Él, porque quisiera ser como Él, porque quisiera, y el Espíritu Santo ahí al lado, tranquilo, que yo sé lo que te está pasando, estás angustiado, pero ahí tiene que estar, ahí te voy a dejar un tiempo. Hasta que tus fuerzas se acaban, hasta que tu impaciencia se va desvaneciendo, hasta que muchas veces pierdes como hasta la esperanza, hasta que muchas veces te sientes en el piso ahogado, que tus pecados te pisan, y desde allá entonces el Espíritu Santo dice: ahora sí puedo tratar contigo porque he pisado bastante tu orgullo, te he mostrado tu debilidad, te he mostrado tu bajeza, te he mostrado tu miseria. Así empieza el crecimiento. Si usted pensaba que el crecimiento comienza con grandes pompas espirituales y el Señor me mostró, usted se equivocó. El crecimiento espiritual comienza con una profunda agonía, con un profundo dolor y con una profunda convicción de pecado. Es cuando ese punto llega, ese punto, me siento pecador, me siento pecador. Y entonces cuando una persona me dice así, digo: ay, va a comenzar a crecer. Porque lo primero que Dios hace es mostrarme quién soy, mostrarme la basura que tengo en mí, en mi carne, mostrarme lo egoísta que soy, lo envidioso que soy, lo impuro que soy. Ese es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo. Yo te voy a mostrar a ti quién eres. Por eso fue que Pablo pegó el grito al cielo y dijo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé cómo tratar con mi pecado. Me siento sucio, me siento como una basura, Señor. Miserable de mí. Es el camino. Es el camino. Iglesia, si tú pensabas que era de otra manera, ese es el camino. La convicción de pecado tiene que venir sobre tu vida. La convicción del Espíritu Santo tiene que venir sobre tu vida y mostrarte lo que tú eres, lo vacío que eres y lo grande que es Él, lo santo que es Él, la dependencia de Él, la fe en Él, la confianza en Él. Pablo lo experimentó. Pablo lo experimentó. Pablo lo vivió. ¿Sabe que yo me puse a estudiar eso? Yo me puse a estudiar eso. Romanos capítulo 7. ¿Y sabe qué? Llegué a la conclusión a través del estudio. Porque ahí dice: porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, apruebo que la ley es buena. Porque antes de poder vivir por el Espíritu, tú tienes que experimentar la acusación y la condenación de la ley. Antes de pasar al ámbito del Espíritu, la ley tiene que pisarte, tiene que esbaratarte. Y a su nombre. Y Pablo conocía la ley, y muchos dicen: no, en ese momento Pablo no conocía al Señor. En ese momento Pablo no era cristiano. Falso. Mentira. Pablo estaba en el pináculo, hermano, en ese momento. Pablo estaba a punto de pasar de un estado carnal a un estado espiritual. Así como pasamos de pecador a espiritual, a estar vivos en Cristo, también tenemos que pasar de ese estado carnal al estado espiritual. Y a su nombre. Y Pablo estaba en una batalla. Y Pablo tenía un problema. ¿Y saben cuál es el problema? Porque ese pasaje es autobiográfico. El problema que tenía Pablo era con la codicia. Pablo era un codicioso. Dice: porque la codicia, y hablando de la codicia, él está hablando, es autobiográfico ese pasaje. Tenía un problema con la codicia. El hombre era codicioso. Quizás codiciaba los conocimientos, quizás codiciaba la sapiencia. Pablo era un hombre muy preparado. Pero hasta el punto que Dios lo llevó a una situación que él aprendió y dijo: todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura, lo boto como basura a fin de ganar a Cristo. Quiero ser como Él, quiero parecerme a Cristo. Pablo dijo, en pocas palabras: miserable de mí, soy una basura. Eso es lo que estaba diciendo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Después, en el capítulo 8, comienza un caminar en el Espíritu.
Dios no tiene atajos para tu crecimiento espiritual. Te equivocaste. Si tú no cumples tu parte, tú te vas a morir en la carne. Pero Dios no tiene atajos. Tiene que pagar un precio, iglesia. Tú tienes que pagar un precio, iglesia, para crecer espiritualmente y para alcanzar cúspides espirituales. No lo vas a hacer con 2 minutos de oración, con 3 minutos de oración. No lo vas a hacer leyendo un versículo de la Biblia ni meditar. No lo vas a hacer con el egoísmo. Tienes que rendirte. Tienes que rendirte. Ríndete. Así te dice el Espíritu Santo. Ríndete, que tú no puedes. El Espíritu Santo te está observando ahí, dando chapaletazos en el agua. Y te dice el Espíritu Santo. Te dice el Espíritu Santo en esta mañana: ríndete, porque tú no puedes. Dame paso a mí. Dame paso. Ríndete. Ay. Mire, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, preséntate, en sacrificio vivo, santo, agradable. Ahora él está tomando la ilustración del Antiguo Testamento y está tomando la ilustración de un cordero. Escúcheme, oiga. Y el corderito lo presentaban en la ley, ¿verdad? Y presentaban el corderito. Pero ¿quién sacrificaba el cordero? El sacerdote. Y a su nombre. Escuche, usted se va a presentar, pero quien va a meter la espada es el sumo sacerdote. Usted se va a dejar presentar. Yo me presento, yo me dedico, yo me consagro, yo me presento. Pero quien va a meter la espada no es usted, es el sumo sacerdote. Su palabra va a cortar, su palabra va a penetrar, su palabra va a abrir. Y eso va a doler, señores. Eso te va a doler. Es necesario que te duela. Tiene que dolernos. Porque lo que nada nos cuesta, como dice el dicho por ahí, hagámoslo fiesta. Tiene que dolerte. Tienes que sufrir en el proceso. Que presentemos, dice, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero tú te vas a renovar cuando tú te estás consagrando, cuando tú estás buscando, cuando tú te rindes, cuando tú dependes de Dios, cuando tú dependes de su gracia. Entonces comienzas a ver los resultados. Si tú no lo haces, iglesia, no te vistas, porque tú para Canaán no vas, tú morirás en el desierto. Yo no quiero morir en el desierto. El desierto no es para mí, el desierto tiene un tiempo. Yo quiero los frutos de Canaán. Yo quiero los frutos de Canaán. Yo no quiero que, ay Dios mío, ay, parame corriendo a buscar maná de hoy, a buscar maná, porque si te paras tarde se derrite el maná. Tú te paraste porque Dios hay tus. Pero cuando entramos a la tierra prometida, entramos a la tierra de los frutos, del gozo, de la paz, de la tranquilidad, del sosiego, de esa relación clara, de esa relación bendita. Entramos a una tierra fructífera, a una tierra cuando abrimos la boca, Dios nos respalda, Dios está con nosotros, la palabra de Dios es cortante en mi boca. Esa es la tierra que quiero. Quiero esa tierra, quiero esa tierra, quiero esa tierra, necesito esa tierra. No estoy conforme como soy. Quiero esa tierra. Pero para entrar a esa tierra hay que pelear, hay que derribar muros, hay que enfrentarse al amorreo, al eteo, al fariseo y a toda esa gente fea. Estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando espiritualmente. Debes pelear. Si quieres conquista, debes pelear en la arena de la oración y de la presencia. Entra a la arena de la consagración. Entra a la arena donde tú dices, yo voy a decidir no pecar,
no pecar, aunque de repente el pecado va a tocar tu vida porque estamos todavía en la tierra. Sin embargo, en tu corazón odias el pecado, aborreces el pecado, no quieres nada que se relacione con él. Eso es la santificación progresiva. Claro, ¿cómo no vamos a vivir esclenques? ¿Cómo no vamos a vivir anímicos espiritualmente? Si escasamente estamos con Dios, si escasamente buscamos su rostro, si escasamente lloramos en su presencia, si escasamente venimos a la iglesia pujando, si escasamente Dios condena la holgazanería espiritual. Dios condena la holgazanería espiritual. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Todo esto es Cristo. De paciencia, soportando unos a los otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Dónde quieres tú morir? ¿En el desierto o en Canaán? ¿Dónde quieres morir? ¿Quieres morir siendo como tú eres? ¿O quieres morir siendo lo más que puedas a Cristo? ¿En dónde quieres morir?